Ahora voy a pedir que levantes tus manos como si quisieras tocar el cielo. Muy bien. Ahora, así con tus manos levantadas, gírate casi como si fueras a torcerte como si fueras a dar una vuelta de 360 grados, hasta donde llegues, pues total. Pon tus manos en tu cintura. Hay unos ya ni la encuentran, es aquí. Ok, vuélvete a sacudir. Estoy viendo quién está aquí, quién ya de plano lo perdimos. Estoy viendo, gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar juntos. Papá, te damos gracias. Tu vida en nosotros genera gozo en abundancia. Gracias porque cada día vamos descubriendo más y mejor la dinámica de tu Espíritu en nosotros. Gracias por permitirnos este crecimiento constante. Somos una generación poderosa en la tierra que tiene función, que tiene responsabilidades que cumplir. Gracias por el entendimiento que nos has dado acerca de los tiempos que vivimos, de esa generación gloriosa que somos. Gracias, papá, porque descansamos en ti, descansamos en el poder de tu fuerza. Gracias porque la obra de tu Espíritu avanza constantemente. Gracias, papá, porque no nos dejas, no nos abandonas, porque tu vida en nosotros es gracia y paz. Agradecidos, papá, por cómo tu amor levanta, por cómo tu gracia sostiene y cómo tu amor edifica. En Cristo Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí puedes tomar tu asiento. Mientras lo haces, coméntale por allí al que está junto a ti, no me distraigas. Dile, hemos venido a aprender juntos, ¿ok? Y bueno, fíjate bien, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con que juntos podamos concluir, podamos advertir cuál es el verdadero poder de Dios y cuál es la intención de ese poder. Vamos a comenzar leyendo en Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Y Pablo nos dice que él no se avergüenza del evangelio. Tenemos a Pablo dando una determinación, una declaración, y él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Y enseguida añade, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Y para qué es poder de Dios? Para salvación. ¿Para qué es el evangelio? Es poder de Dios y produce salvación. ¿Salvación a quién? A todo aquel que cree. Mucha gente llegó a pensar que esa salvación estaba enfocada solamente en el pueblo judío. No, la salvación está dada a todo aquel que cree. Da igual si es judío, griego o mexicano, a todo aquel que cree. ¿Qué se requiere entonces? ¿Verdad que la nacionalidad que tenemos hoy no es un requisito, sino que hayamos creído? El siguiente texto, por favor. Y enseguida dice el verso 17, que ese evangelio se nos revela, se nos da a conocer. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por fe, pero también lo hace para fe. Entonces, fíjate bien, vamos así como desmenuzando aquí un poquito. Ese poder del que habla Pablo en el verso anterior viene de la raíz de la palabra dunamis. ¿A qué le suena eso? A dinamita, claro que sí. Fíjate bien, es el dunamis de Dios, es el poder explosivo para salvación. Y la palabra salvación es la palabra soteria. Esta es una palabra griega y su definición entre varias
tiene que ver con plenitud, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con solvencia económica, tiene que ver con salud, tiene que ver con nuestro estado eterno en la paz de Cristo, ¿ok? Fíjate bien. Ahora, ¿cuál es entonces el poder de Dios? Y la Escritura nos está aquí afirmando de manera muy clara cuál es ese poder de Dios. Y está diciendo que ese poder viene, ese poder se manifiesta a través del desafío que tenemos hoy, ese desafío que está destinado y que está puesto para nosotros que somos los hijos. Y es este poder que está puesto a través de el Evangelio. Pablo predicó y está diciendo, yo no me avergüenzo. Quiere decir que por allí él tenía ciertas situaciones en las cuales ya había sido él señalado, ya había sido por allí él criticado. Y él estableció que a pesar de esos ataques no se avergonzaba. Él entendió que ese evangelio de la gracia que le fue revelado a él era poder de Dios para experimentar la plenitud de Cristo. Ahí está contenido, mi amada, mi amado, la salud mental, la salud física. Ahí está contenido también todo lo que requerimos para una vida aquí en la tierra. No incluía solamente vida eterna, sino la vida que tenemos aquí en la tierra. Esto nos lleva a meditar. Ya no somos la generación que está anhelando irse al cielo, que está dando gritos desesperados porque tiene angustia, porque se siente desalentada por los tiempos que estamos viviendo. No. Somos una generación con entendimiento de que hemos sido creados, Sandy, para gobernar la tierra. Esa creación que papá establece no es para habitar el cielo, entonces no puede ser nuestro único anhelo ir al cielo. Estás diseñado para la tierra, para que gobiernes, para que reines desde aquí. Ese es nuestro diseño. Entonces, un hijo entendido no está clamando y diciendo, Señor, ven ya, porque quiere irse al cielo. Y a lo mejor lo que le hace querer irse al cielo es que tiene una tremenda deuda. Tremenda situación para alguien que ha sido creado para gobernar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ir mostrando la sabiduría de Dios, ¿ok? Ahora fíjate bien, para Pablo era algo muy importante que lo que se estuviera compartiendo en cada congregación, en cada momento que dos se reunieran, fuera el evangelio. Para él era muy importante, pero, Laurita, se trata del verdadero evangelio. ¿Y por qué digo el verdadero evangelio? Tú sabes que hoy domingo hay reuniones a través de todo el mundo, pero no en todas esas reuniones realmente están siendo expuestos al evangelio de la gracia. Hay muchos lugares y específicamente en esta condición que se está viviendo hoy, muchas personas están creyendo que toda esta condición se debe a nuestros pecados. Ellos lo traducen o lo interpretan como que papá está enojado. Estamos pagando el pecado que hemos cometido desde que se creó la raza humana. Ellos lo interpretan de esa manera y están entonces revelando, dando a conocer, poniendo atención, centrándose en el pecado del hombre y no en lo que Pablo dijo, en la justicia
de Dios. Y tienen más atención en todas las cosas contrarias, en todo lo que las personas están haciendo, que tener atención en una obra consumada, completa y perfecta. Yo quiero hacerles una pregunta esta tarde. ¿Alguno de ustedes aquí duda, desconfía de que el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado en su significado real, de acuerdo a la definición de esa palabra, es errar en el blanco. Eso es el pecado. ¿Y quién es el blanco? Cristo es el blanco. Errar en el blanco, es decir, no hay enfoque en Cristo. El enfoque se puso en el hombre mismo. Y pecado era errar en el blanco. Ahora, la pregunta que te quiero hacer esta tarde es: ¿hay alguien aquí que dude que tenía una naturaleza pecaminosa? ¿Hay alguien que diga, no, pastora, mire, yo de veras nací bien buenito y yo, la verdad, con el pecado nunca tuve nada? ¿Hay alguien aquí? Déjenme ir con el Zoom así rápido para ver a quién metemos a terapia intensiva. Nadie, ¿verdad? Bueno, me llama la atención algo. De eso, todos nosotros estamos convencidos, persuadidos de que teníamos una naturaleza pecaminosa. Ahora voy a hacer otra pregunta. Jeremías, ¿por qué teníamos esa naturaleza pecaminosa, mijo? Dice Jeremías, estábamos perdidos. ¿Y por qué nos perdimos? Alguien nos sacó al parque y... ¡ay, dónde está mi mamá! ¿Qué fue lo que pasó, Gil? Gil nos dice algo interesante, hubo una herencia de pecado. Eso es interesante. ¿Y qué heredamos, Laura? ¿Y quién nos dio esa naturaleza pecaminosa? Entonces, vamos concluyendo. ¿Cuántos hombres colaboraron para tener una naturaleza pecaminosa? Uno solo. ¿Quién fue? Adán. Ok. No es casualidad que a Cristo se le llamó el postrer Adán. Y Él vino a traer un cambio en tu vida y en la mía que tú y yo necesitamos comprender. Porque ciertamente, por la decisión de un solo hombre, toda la raza humana adquirió la naturaleza pecaminosa. Y sé que estás convencido de ello. Pero no te puedes quedar a medias. También es una verdad y es una realidad en los hijos del reino. ¿Alguno aquí? Bueno, también es cierto, también es real que por un solo hombre, Jesucristo, adquirimos la naturaleza divina. Y con esa naturaleza divina, tú y yo fuimos declarados justos delante de Dios. ¿Cómo fuimos declarados? Justos delante de Dios. Eso es importante comprenderlo, porque nuestro crecimiento, nuestro avance no se puede fijar, no se puede enfocar en la naturaleza pecaminosa. Se tiene que enfocar en la naturaleza divina que hoy te habita. Esa naturaleza divina tiene que estar tan a flor de piel en ti, que donde quiera que vayas y estés, tú tengas esta determinación. Llegaste a pagar tu recibo del agua, este es quien llegó a pagar. Estás aquí sentado aprendiendo, este es quien está aprendiendo. Sales hoy a comer, este es quien sale a comer. Entonces, deberé atender, porque si esto es una realidad en mí, de manera natural yo estaré mostrando lo que Él muestra. Y entonces se vuelve importante cómo reaccionas cuando algo que no esperabas sucede.
¿Cómo te comportas allá afuera? Porque aquí es sencillo. Ay, mi amada, buen día. Ay, mi amado, mi hermana, mi hermano, el Señor le bendice. A veces has venido deschongándote con tu pareja en el carro, diciéndose hasta lo que no. Sapos y culebras han salido de tu boca, pero en cuanto te dejaron aquí afuerita, hermana, bendición de Dios, bendecida con todo. No me hagan dar nombres. Ay, porque a mí me ha pasado también. De repente, alguna vez, en el lejano tiempo, he venido deschongándome con el Álvarez. Y andábamos, lucharán, 2 de 3 caídas. Así andábamos. Pero apenas pusimos un pie aquí, no, hombre, este lugar como que sí es sagrado. Produce milagros automáticos. De pronto todo es paz, ay, hasta la cara, ya traíamos cara de vinagre, pero en cuanto... Así, ¿verdad? Nos es fácil. Bueno, entendamos que esta es la expresión que debemos llevar en todo lugar donde estamos, en todo momento de nuestra vida. Y entonces tenemos que saber que lo que tenemos que compartir con otros no es la ley, no es, ay, pues cómo no quiere que le vaya así, mire nomás con tantos pecados que usted tiene y usted siempre es igual y usted nunca va a cambiar y tú no, tenemos que considerar en todo aquel que es hijo de Dios a Cristo mismo y en aquel que no lo es, tenemos que llevarlo a Cristo. Entonces tienes doble comisión, considerar a los hijos como a Cristo mismo y entonces los que no lo son debemos llevarlos a Él, a esta estatura, a esta imagen, ¿ok? Ahora fíjate bien, cuando vinieron los tiempos de reforma, aquellos que varios personajes, uno muy conocido es Martín Lutero, estuvieron por allí esos grandes reformadores. Ellos predicaban la justificación por la fe. Hoy muchas personas se asombran cuando nos escuchan porque no es algo que se comparte en todos los lugares. Gloria a Cristo que somos una generación que está produciendo cambios. Gloria a Cristo que nos estamos infiltrando en todos los ámbitos para poder llevar a otros a la verdad y a la vida. Eso es lo que está pasando ahora, mis amados. Ahora, fíjate bien. Quiero mostrarte cómo es que papá actúa. ¿Qué es lo que Él nos muestra? ¿Cómo fue su dinámica aquí en la tierra? Fíjate bien. Cuando Él es crucificado, ¿cuánto tiempo estuvo, Tony, cuánto tiempo estuvo Jesús desarrollando un ministerio? A partir de que lo bautizan y lo matan, ¿cuánto tiempo pasa? Muy bien, 3 años, alrededor de 3 añitos y medio, 40 meses más o menos. Es el tiempo que transcurre entre que Él empieza su ministerio cuando es bautizado y cuando me lo llevan al monte Gólgota a crucificarlo. Durante ese tiempo Él ha desarrollado de manera muy cercana a 12 que les llamó apóstoles. Ellos tienen un trato muy cercano con Jesús. Y les ha dicho en varias ocasiones que le van a matar. Incluso en una de ellas Pedro le dice: maestro, mi rabino, de ninguna manera te suceda esto. En varias ocasiones les ha anunciado su muerte, pero no solamente se ha quedado en el ámbito de su muerte, sino que Él les anuncia: voy a morir, voy a ser sacrificado, pero resucitaré en gloria. Él lo dice, Él lo anuncia. Ellos no se quedan solamente con el conocimiento de una verdad a medias. Él les dice: voy a morir, pero vuelvo con ustedes. Y en Juan 20:19, Él ya ha resucitado
Y dice que llegó la noche de aquel día en que Él resucitó, el primero de la semana. Y estando las puertas cerradas, Juan 20:19, por favor. Dice que estaban las puertas cerradas allí, en donde todos los discípulos, a excepción de Juditas, estaban reunidos. ¿Y sabes por qué se reunieron? Tú vas a pensar, bueno, se reunieron porque sabían que iban a ver a Jesús. No. Están reunidos y están escondidos. Y están escondidos porque tienen miedo que les pase lo mismo que a su maestro y que los maten. Porque el gobierno les persigue. Porque los fariseos les persiguen. Ellos tienen miedo. Y entra Jesús a ese lugar donde están ellos reunidos. Se les aparece con las puertas cerradas. Y no les mete un regaño por ser pecadores. Porque, ¿qué tenían? Miedo. El miedo va vinculado con la incredulidad. Y la incredulidad estaba considerada, según Romanos 14:23, como un pecado. Dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué sucede con lo que no proviene de fe? Es pecado. Romanos 14:23 es donde lo dice. Y entonces, fíjate bien, ¿cuál fue la dinámica de Jesús? ¿Qué fue lo que Él manifestó? ¿Qué fue lo que Él mostró para ellos? Amor, un amor incondicional, Entre otras cosas, lo primero que hace no es llamarle a Pedro y decirle, oye, ¿cómo se te ocurrió negarme 3 veces? Tú que habías dicho que darías tu vida por mí, qué bárbaro, de veras, ya ni la muelas, ¿cómo así? No. La característica del maestro es amor. Es amor. Ellos se encontraban contrariados y eso no es un impedimento para que Jesús entre, y lo primero que establece para ellos es la paz. Y claro, el Rey de Gloria, fíjate bien en ese cambio, ya no el Jesús de Nazaret, no. El Rey de Gloria ha llegado con ellos. El Cristo resucitado y el Cristo ascendido. Aquel que venció la muerte, aquel que exhibió al diablo, es el que se les presenta. Mataron a Jesús de Nazaret y resucita el Cristo que ascendió y el Cristo que obtiene la gloria del Padre. Ese es el que se les presenta. Ese es el que llega entre ellos. Ahora, fíjate bien. La dinámica del reino es algo interesante. ¿Por qué? Quiero darte un ejemplo. El ejemplo de 2 hermanos de los cuales habla el libro de Génesis. Esos 2 hermanos son Caín y Abel. Caín el mayor, Abel su hermano. Esto viene en Génesis 4. Y fíjate bien, la Biblia dice que Caín mató a Abel. Y una vez que lo mató, Dios viene y le pregunta, ¿dónde está su hermano? Y entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que contaminó el corazón de Caín? ¿Sabes qué fue lo que le dijo Dios a Caín? Si haces bien, ¿acaso no serás aceptado? ¿Cuál fue el problema con Caín? Que Caín pensó que iba a ganar algo delante de Dios por su propio desempeño y por su propio esfuerzo. ¿Cuántos hermanos te dije que son? 2. ¿Ok? Cada uno de ellos, mijita, si me puedes hacer que eso no quede hasta allá porque me salgo de cuadro y me pierdo de la cámara. Pásame por favor Esos 2 hermanos acuerdan adorar. ¿Quiénes acordaron adorar? Los 2. ¿Cómo se llaman esos 2?
Caín y Abel. Solo que acordaron adorar de diferente manera. Caín prepara una canastita de lo que él ha podido obtener porque Caín se dedica a labrar la tierra. En cambio Abel advierte y dice: no, nada de lo que yo pueda hacer me hace digno delante del Señor. Y él se determina por escoger lo más gordo, lo mejor y lo primero de su ganado, porque él se dedica a eso. Y entonces realiza un sacrificio. Hay allí derramamiento de sangre, ese animal es sacrificado. Ese derramamiento de sangre, al reconocer a Abel que él en sí mismo no tiene cómo justificarse delante de Dios, ofrece ese sacrificio con lo mejor, con lo primero. Fíjate las características de su adoración: con lo mejor y con lo primero. Y por allí pregúntate, ¿qué características tiene tu adoración? También estás en la dinámica de este entendido que era lo primero y era lo mejor. Y el asunto fue que ambos adoran, pero esa ofrenda que ofrece Caín, el Señor la desecha. Dios rechazó a Caín. No lo rechaza porque ha venido a adorar, lo rechaza porque él creyó en su propio esfuerzo. Y entonces, gracias, mijita, allí déjalas, no te apures. Eso genera el primer asesinato. ¿Y qué genera este primer asesinato? Porque Caín mata a su hermano. Lo generan las formas, las diferencias, los entenderes de cada uno. Un hombre entendido y sabio provocó la envidia. Y eso que se desarrolló, eso que se mostró en Caín, lo llevó hasta el asesinato, el primero en la historia de la Biblia. Ahora fíjate bien, en Judas 1:11, por favor, Judas 1:11. Dice: ay de aquellos que siguen el camino de Caín. ¿Qué camino era el de Caín? Hay de aquellos que creen, hay de aquellos que se enfocan en obtener la justicia por sus propios medios. Hay de aquellos. Qué tremendo, ¿no? Y será fácil señalar a Caín, pero ¿qué de ti y de mí? ¿Qué de nosotros? ¿En dónde estamos posicionados nosotros y qué es lo que se mueve en nuestro corazón? A veces nos incomodamos porque tú que llevas tanto tiempo, que con tanto sacrificio, que con tanta entrega has hecho, y llegó otro y se metió antes en la fila. ¿Cómo así? Significa que lo que tú has estado haciendo ha producido en tu mente que tú estás generándote tu propia justicia. Es curioso que de la ofrenda de Caín ni siquiera se dice que llegó con la primer cosecha. Se presume que era una cosecha que incluso se desecha por el estado de la tierra. Y entonces lo que tenemos que alumbrar en nuestros corazones es que no estemos que no estemos haciendo las cosas por buscar gloria, que no estemos desarrollándonos haciendo cosas
por sentir que así obtenemos justicia. Y voy a ponerte un ejemplo de ello. Aquí tengo a alguien que esté siguiendo la dinámica de leer la Biblia en un año. Ok. Si tú te has llegado a sentir mejor que tus compañeros porque tienes esta dinámica de la lectura de la Biblia en un año, tenemos un problema contigo. Porque leer la Biblia en un año te sirve a ti, pero no te hace más que tus compañeros. ¿Dónde está mi pollo? Ah, no, me lo hubiera dicho desde enero, oiga. No, pues ya que vamos acá, bien adelantados, más de la mitad de la Biblia, ¿cómo así? Ya me chuté Salmos, Proverbios, Eclesiastés, óigame, no. Porque hacer lo bueno de pasadita nos califica bien. ¿Quiénes tengo en formación de vida? Ok. ¿Te ha pasado alguna vez que no me trajiste la tarea? Ay, no me hagan decir quiénes y cómo. Ok. ¿Cuándo te incomodas? ¿Cuándo cumples? Si yo pido la tarea y traes la tarea, ¿eso te incomoda? No. Pero si pido la tarea y no traes la tarea, y todavía digo, pónganse de pie los que no la hicieron, ¿cómo te sientes? Exhibido, ¿verdad? Ay, el Gerardo recomendándome paz, no se le vaya a ocurrir, por favor, en buena onda. Te sientes exhibido. ¿Por qué? Porque te estás autocalificando y estás diciendo, no hice bien, no cumplí. Pero eso está en la conciencia ¿de quién? ¿En la tuya o en la mía? Entonces quiere decir que cuando cumples te calificas con palomita y cuando no cumpliste estás, ay, por favor que no lo pida. Así en una calidad de perro pateado. ¡Au, au, au, au! Entonces cuidado, porque te estás calificando por lo que haces y no por quien tú eres. Y esto no significa que mañana no, hombre, que niños ni que nada es más. Ay, ya despescuece. Ay, mi amado pollo. Ahorita lo arreglo, no te preocupes. ¿En qué iba yo? Ya, hice una operación. ¿En qué me quedé? Nos autocalificamos. Cuidado con eso, mis amados. Y no me vayas mañana a decir, no, ¿sabe qué? Ya no vengo. No. Tienes entendimiento. No es que no vas a mostrar obras de justicia. Ambos eran adoradores, pero uno tenía el corazón recto y correcto delante de Dios y el otro no. Ambos hicieron una acción, ambos habían trabajado, ambos se dedicaban a algo, pero uno buscaba obtener a través de lo que hacía una justicia propia y no la de Dios. Y el Abelito entiende, dice, no, yo no tengo manera, soy indigno y no tengo manera de justificarme delante de Él. Y realiza el primer derramamiento de sangre. El primero. En el sentido de ellos, porque el otro, uno antes de lo hizo Dios. No fue Adán el que realizó el sacrificio para vestirse y ponerse pieles. No, fue Dios. Dios mató esos animales, tomó las pieles, cubrió al hombre y a la mujer, porque ellos se habían hecho delantalito con hojas. ¿Qué crees que representaba el delantalito? Que tampoco le agradó a papá. ¿Qué crees que representaba? Allí estaba el hombre, por medio de su propio esfuerzo, queriendo ganarse algo. ¿Recuerdan en el libro de Génesis la Torre de Babel? El Señor les advierte cómo van a vivir y qué hacer. Y ellos deciden, ya les había dicho, dispérsense. Y ellos deciden, no, vamos a establecer una ciudad, vamos a hacer una torre bien bonita.
La forma en la que Dios les alumbra, Laurita, para edificar, era con piedras, porque había sentido en eso. Había una trascendencia espiritual en eso. ¿Y sabes qué dijo el hombre en los tiempos de Nimrod? ¿Sabes qué dijo? Vamos a coser ladrillos y vamos a edificar esa torre bien alta. ¿Y sabes qué buscaban? Llegar hasta el cielo. ¿A qué te suena eso? Ni siquiera buscaron edificar como Dios dijo que se iba a edificar, con piedras. Buscaron su propia gloria con el ladrillo, haciendo ellos algo por su propia prudencia. Mi amada, mi amado, todo lo que hagamos por nuestra propia prudencia nos impide, nos limita de operar en la gracia. ¿Sabes qué clase de justicia es la justicia de Dios? Romanos 5:21. Romanos 5:21 dice: al que no conoció pecado, esa palabra nos habla de sustitución. Por nosotros, Él no comete pecado. Por ti y por mí Dios le da la naturaleza pecaminosa que tú y yo teníamos. ¿Para qué? Para que la naturaleza divina que había en Él llegara contigo. ¡Ay, cuánto entusiasmo! ¿Sí me estoy dando a entender lo que te ha dado? Porque es como para que anduvieras deschongándote y no un amén. Óyeme, a veces de tanto comer bueno ya como que, otra vez timón, otra vez ribeye, otra vez tomahawk. Advierte lo que estoy soltando. Qué glorioso que papá te haya sacado de la mentalidad de ser un pecador perdonado. Qué glorioso es eso, porque no es la forma que papá te ve. ¿Cómo él te ve? Te ve como un hijo justificado. ¿Y en qué condición nos deja? Ay, bien sencillo de entender. ¿Alguien aquí se sentía pecadorcísimo? Ay, voltean a ver como diciendo, ¿serás tú acaso? Ok. Y vaya que conozco el testimonio. Bueno, en la condición, mi amado, como que nunca pecaste. Así te dejó, así me dejó. Y así nos dejó. En la condición de que nunca pecamos. Nunca jamás. Ay, paz, y entonces esos pensamientos de que, híjoles, que me volé la barda y de veras la metí hasta el fondo y hice algo terrible. Y me siento re mal. Ay, paz, a mí se me hace que el diablo fue al cielo allá con Dios y me está acusando todo el día porque me siento terrible. Mis amados, Satanás es un acusador, esa es una realidad. ¿Pero qué crees? ¿Dónde está el pollo? Él ya no puede acusarte. ¿Por qué no puede acusarte? Porque estás en una condición de justo. Como si nunca hubieses pecado. ¿Qué puede decirle de ti al Padre? Y luego, continúo. En el libro de Génesis se nos narra que un día, Satanás se presenta delante de Dios. Así se nos narra en Génesis. Sí, es verdad.
se presentó delante de Dios y le dice, ¿dónde andas? Y él dijo, vengo de rodear la tierra, y tienen ahí su charla respecto a Job. Pero déjame decirte algo. Hay en otro lugar donde dice que se presentaron los hijos, entre los cuales venía Satanás. Y tenemos que entender lo que leemos. Él no es un hijo, pero vino con autoridad, con gobierno y dominio. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre, Génesis 1, 26 y 27. Lo hace a imagen y semejanza de Dios y le dice, señorea, gobierna en lo que yo he creado. Dios le advierte al hombre de que dieta no comer. Y el hombre decide comer de la maldita dieta que Dios le dijo que no comiera. ¿Y eso qué trajo? Que esa autoridad, que ese gobierno fuera traspuesto ¿a quién? A Satanás. No lo robó, Adán se lo dio. Entonces tiene derecho de presentarse delante de Dios porque ahora ostentaba esa autoridad. Sí, mis amados, pero ¿dónde quedó Colosenses 2:13? Y despojando a los principados, despojando a las potestades. Allí incluyen los 7 más terribles que encontraron, pastora, que esos, cuidado con ellos. No, también están incluidos. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Los qué? Exhibió, los venció, los ridiculizó, les quitó legalmente la autoridad. Entonces, mis amados, Satanás fue destituido para siempre de estar cerca de Dios. La pregunta es, ¿puede ir con él a acusarte? Te estoy dando tiempo para que caiga el 20. Ay, paz, es que ese diablo me trae hasta acá, mire. O sea, ¿cómo te explico que lo venció? Que le quitó la autoridad legalmente, que en el hecho legal, como él quedó impedido de la gloria de Dios. Ay, este no, espérate, este parece el del exorcista. ¿Dónde está el otro? Acá está. En un ámbito legal, cuando él quiere venir y estorbarte, lo que se encuentra es a esto. Y la pregunta es, ¿tiene derecho a acercarse? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás queriendo decirme que el diablo no tiene derecho legal de estar frente a la gloria de Dios? ¿Eso me estás diciendo? ¿En dónde deja eso nuestra guerra espiritual contra los demonios? Paz su mecha, Marimar. Bye. Ya fue. No hay más. ¿Qué te estoy compartiendo ahora? El Evangelio. Ese Evangelio que estuvo por siglos, por edades, oculto. Dice Romanos 16, 25, Pablo hablando. ¿A quién se le reveló el Evangelio? A Pablo. El Evangelio no había sido revelado antes. El antiguo pacto no tuvo la revelación del Evangelio, la tiene Pablo. Y dice en Romanos 16, 25, al que puede confirmarlos según mi Evangelio. Así lo llegó a llamar Pablo. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló a él. Y la predicación de Jesucristo. Mis amados, para que a lo largo del mundo sea real que se está predicando el Evangelio de la gracia, cada evangelio que se predique tendrá que tener a Cristo como el centro, como el blanco de todo, a Cristo.
entonces, si se nos compartió de sanidad, ¿dónde está Cristo? Quiere decir que no hemos entendido el intercambio. ¿Por qué? Porque Él, siendo sano, sufrió dolores y enfermedades para que tú no las sufras. Y tú sintiéndote tan cómodo con todo lo que te da. Oiga, de algo nos tenemos que morir. Pues muérete acostado en tu sofá, pero no te mueras de COVID porque te zapateo. Y todavía voy a llegar a zapatearte. Porque hubo un intercambio. ¡Ay, paz! ¡Óreme! No hay problema en que yo te ore, lo hago siempre. Y me gusta hacerlo, lo disfruto. Pero óreme, paz. Mira qué bien la bendita gorda se apoltrona. Hasta cómoda se sintió, la sentía así como que desparramó a gusto. Paz, óreme para que me acepten el préstamo. No, paz, órole para que fluya en sabiduría y administre inteligentemente. Ay, su entusiasta amén. Gracias, Mario. Ay, papá. Y bueno, yo lo sé, mi marido tuvo negocio, yo lo sé, que cuando tienes negocio hay necesidad de pedir préstamo, yo lo sé, pero debes saber controlarte, porque tú no puedes sacar más de lo que entra, tú no puedes tomar lo que no es tuyo. Es la sabiduría de Dios. Y entonces dice en el verso 26, ahora ha sido manifestado ese evangelio. Había un tiempo de estar oculto, escondido en misterio, pero hubo un tiempo de que ese evangelio se manifestó por las escrituras de los profetas. Y según el mandamiento del Dios eterno, se dio a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. ¿Qué tal? ¿Cómo es triste que cuando advertimos la condición de la iglesia, nos damos cuenta cuánto requerimos descubrir las riquezas, esas inexplicables riquezas de su gracia? Ay, mis amados, las dio a conocer para que obedezcamos a la fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Eso significa, mi amada, mi amado, que la fe nos hace concluir. Cuando tomas esa fe como herramienta, nunca la fe va a estar basada en ti. La fe va a estar basada, Rosaura, en lo que Dios hizo en ti. Cuando llega una enfermedad, dice 1 de Juan 4:17, que el amor se ha perfeccionado en nosotros por su Espíritu y que somos tal como Él es. Incluso cuando he tenido por alguna cuestión que llenar un cuestionario en donde me preguntan, ¿ha tenido diabetes? Volteo a mi árbol genealógico, volteo con papá, volteo con mi hermano, volteo con Espíritu Santo y les digo, a ver, ¿hemos tenido diabetes? No, fíjese. Oiga, ¿ha habido infartos? Espéreme, déjeme ver. No, fíjese. ¿Ha habido COVID? No, fíjese. ¿Por qué? Porque por la fe entiendo. Y este es mi estado. ¿Qué te diagnosticaron? ¿Cáncer? Es ilegal, porque en tu familia no lo ha habido. Y en el intercambio divino incluyó que eres como Él. Y si eres como Él, tendrás que tener lo que Él tuvo. Y te aseguro que ha tenido de todo, pero eso no. ¿Qué le quieres poner?
Esto debería de dejarte en un estado, porque estás como así, tan así, oiga. Esto debería de llevarte a conclusiones correctas, tan entendido que no te permitas que aquello llegue. La vida en Cristo, mis amados, requiere entendimiento de lo que hizo Dios en nosotros. Esa fe, esa sencilla fe, nos permite ser lo que jamás hubiéramos podido ser por nosotros mismos. Nunca lo hubiera logrado Caín en él mismo. Ay. ¿Cómo vive una persona que lo tiene todo? ¿Vive preocupada? ¿Vive angustiada? ¿Vive apesadumbrada? ¿Tiene miedo? Yo diría que no. Y la pregunta es, ¿en qué has creído? ¿Qué has concluido? ¿Y cómo estás viviendo? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es el Evangelio, mis amados? Cristo mismo. Cristo mismo es el Evangelio. ¿Qué tengo que estar compartiendo? ¿Qué tengo que estar declarando? ¿De quién tengo que estar anunciando? De Cristo. En completa paz. ¿Por qué? Porque mi amada, mi amado, lo que Él hizo cambió tu destino. Necesita haber entendimiento de ello. Partes de algo consumado, completo, perfecto. Lo que Él hizo cambió tu destino y cambió mi destino. Dios a Abraham le dio una promesa, pero a ti y a mí nos entregó una herencia. Una promesa es algo que no se puede tocar, pero una herencia allí está, disponible para aquel que la recibe. Papá ya dijo el final desde el principio. ¿Para qué? Para que tu carácter, para que tu actitud ante las circunstancias sea de vencedor. ¿Sea de qué? De vencedor. ¿Por qué? Porque te habló el final desde el principio. Vencimos. ¿Por qué crees que pusimos la espada boca abajo? Es de alguien que conquistó, venció y ya tiene. No es saber cómo nos va, a ver cómo se ponen los cates. No, vencimos. Tu imagen tiene que ser de un vencedor, porque te dije, tal como Él es. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Sí, porque no nos cuesta trabajo pensar que seremos como Él es allá en el tiempo de quién sabe dónde y cómo. No, 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 no. Hoy, aquí, ahora. Si eres hijo, si eres hija de Dios, venciste. Si eres hijo, si eres hija de Dios, eres justo delante de Él y ha dicho previamente el final para que camines seguro, confiado, con la misma seguridad que alguien que lo tiene todo. La dinámica nos lleva siempre a comprender. Esa herencia que papá nos dio tiene el poder de cambiarlo todo, de cambiar el ámbito en el que nos desarrollamos. Eso es importante. Y lo que te estoy diciendo no es algo emocional, es testimonio de alguien que ha recibido su herencia y ha visto su mano en todo. Doy fe de lo que te digo. Ahora, hoy presentamos al hijo de Pancho. Y su nombre es Samuel Isaac. ¿Qué personaje bíblico tuvo un hijo llamado Isaac? ¿Alguien sabe? Abraham, efectivamente. Fíjate bien. El nombre de Isaac es risa. Y lo que ese hijo de la promesa vino a establecer en el tiempo de la sombra, en el tiempo de que todo era medido,
vino a establecer a la vida de Abraham y Sara fue gozo. El nombre de ese niño era risa. Y plantó en la casa el estado de gozo permanente. Y eso era el hijo de la promesa. Mis amados, ¿cómo deberíamos de vivir los hijos que ya estamos en la herencia eterna? ¿Te das cuenta por qué Pablo decía, os digo otra vez, regocijémonos? Ni siquiera solo gocémonos, no, regocijémonos. Cuando Pablo lo está diciendo, el gobierno, los fariseos, los sacerdotes, hay guerras, hay hambre, hay mortandad, hay sequedad, hay crisis. Y este hombre, entendiendo una obra consumada, dijo, regocijémonos. Filipenses 4:8 dijo, todo lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. En eso piensa. A Abraham se le da la promesa del hijo y a cierta edad del chico, de ese hijo deseado, esperado, Sara era estéril, lo tienen por fin, y el Señor se avienta a la puntada de decirle, sacrifícame a tu hijo. A veces Dios te pide cosas tan bobas, tan sencillas, ¿y sabes qué haces? Retobar. ¿Y por qué? ¿Y cómo así? ¿Y no será mejor que su único hijo, el que tuvo en la vejez con una mujer estéril? Y el Señor le dice, dámelo. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Abraham? Ponte de pie, por favor. Con esto nos vamos. ¿Sabes cuál fue la actitud de Abraham? Le dijo al chico, mi hijo, vámonos. ¿A dónde vamos, pa? A adorar. Va acompañado de sus siervos. En un cierto punto les dice, aquí se quedan. Ay, mi amo, pero ¿a dónde va? Vamos a adorar al Señor y volvemos. ¿Cómo? ¿Cómo que volvemos? Si Dios ya le dijo que le sacrifique al hijo y lo pidió en holocausto. ¿Cuántos son papás? Ok, ¿qué te pida? Mija, el Señor quiere tu hijo y lo quiere en holocausto, chula. ¿Sabes qué es holocausto? Lo vamos a matar y lo vamos a quemar. ¿Cuántos dirían yo? Agarre a mi Ludovico que ya no lo aguanto. Bueno, ahorita no sé. ¿Cuántos dirían yo? ¿Y sabes con qué actitud llegó ese hombre a ese lugar? Que por cierto es donde crucificaron a Cristo. ¿Sabes con qué actitud llegó? Con una actitud de adorador. Porque alguien que ha logrado conectar. Abraham fue el hombre que vio la ciudad cuyo constructor es Dios. Un hombre que es capaz de ser movido en intimidad, mis amados, es capaz de adorar en los tiempos más complicados. El gozo es el testimonio de alguien que ha creído en su herencia, porque creer nos hace caminar en gozo. Nunca definas tu vida por lo que tienes delante. Define tu vida por lo que está en tu espíritu. Define tu vida por lo que está en tu espíritu. La fe que busca estarte convenciendo todavía no es fe. La fe es un hecho consumado y necesitas caminar en ese hecho consumado y moverte en el gozo del Señor. La herencia solo puede conquistarla el hijo heredero, aquel que fue salvo por fe.
porque camino a esa herencia. Nuestros ojos lo que ven, mi amada, mi amado, es la justicia de Dios. Algo que no puede ser revocado, algo que no puede ser movido. En los tiempos del desierto, el Señor le dijo a Moisés: levanta una cruz y vas a poner en ella una serpiente ardiente de bronce. Y para evitar la mortandad del pueblo, a quien le haya picado la serpiente tendrá que voltear a ver a esa cruz. ¿A quién representaba esa serpiente ardiente? Clavada en un madero, a Cristo. Porque todo aquel, mi amada, mi amado, que es capaz de fijar y de poner los ojos en Jesús, disfruta su herencia y vive de continuo en gozo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ay, mis amados, mucho por escarbar en lo de hoy, mucho por meditar. Que tu vida sea distinguida por el gozo y que ese gozo hable de lo que tú traes aquí dentro. Amén.